Buenos días, doctor Hoyos. Doctor Hoyo, perdón. Bueno, no nos ha dejado mucho tiempo para preguntarle. Entonces, yo le voy a preguntar brevemente, si me permite. Lo primero, quiero felicitarle. Médicos del Mundo ha hecho una labor espléndida y, bueno, pues hay que reconocerlo porque seguro que ha evitado muchas muertes y aprovecho para expresar mis condolencias a todos los que han tenido familiares fallecidos. Yo quería preguntarle si usted ha asesorado al Gobierno en algún momento. Esa es la primera pregunta. Ustedes han pedido la regularización del inmigrante, de los inmigrantes que están de forma ilegal en España, incluso durante la pandemia, y la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de todas las personas. Es decir, si no me equivoco, incluso en un momento de pandemia, nuestra interpretación de que de alguna forma ustedes colaboraban a un efecto llamada. Y yo entiendo que supongo que el objetivo fundamental de Médicos del Mundo es desaparecer y que no sea necesario, ¿verdad? Eso sería el momento ideal, ¿eh? Yo espero que eso se cumpla. Yo le quería preguntar lo siguiente. Usted el 28 de febrero, en La Sexta, dio unas explicaciones muy exhaustivas mostrando su conocimiento sobre el COVID-19. ¿No alertó a usted a las autoridades sanitarias españolas de lo que se nos venía? Usted dice que hay una debilidad estructural de nuestro sistema sanitario y al mismo tiempo, pues, aboga, incluso por en este momento, que estamos en epidemia. No olvidemos, no hablemos en pasado. Estamos en una epidemia. Puede ser que esto se convierta en endémico. Bien. Entonces, un gobierno que no ha sabido ayudar a los españoles, que no ha protegido a los sanitarios, que no tiene una táctica correcta, a nuestro modo de ver, en PCRs. ¿Usted cree que está en condiciones de prestar una sanidad universal a todos los habitantes de la Tierra? Conteste, por favor, sinceramente a esto. Por supuesto que en una epidemia hay que facilitar aquellas medidas sanitarias para todas las personas que estén en una población, de forma que no padezcan la enfermedad y no se conviertan en contagiadores. Parece que la iniciativa que ha tenido Castilla y León a nosotros nos parece muy bien, siempre que sea transitoria. Porque, mire, la realidad es que con estas medidas ustedes generan un efecto llamada, pero no para curarse de esta enfermedad, huyendo de esa epidemia que todavía existe y que va a existir durante mucho tiempo en África, por ejemplo, sino que además no solamente les ofrecen esa detección de la enfermedad o esa cura de la enfermedad, sino que la experiencia de nosotros, por ejemplo, yo soy hematólogo, la experiencia de nosotros es que los emigrantes irregulares venían a Murcia, en las pateras, con una radiografía con lesiones osteolíticas y lo primero que decían era: yo tengo mieloma, yo quiero un trasplante. Y eso es la verdad. Entonces, eso es la verdad que ustedes ocultan a los españoles, que así, de esta forma, van a hacer un efecto llamada. Y la misma OMS aclara, eso está en su documento, no me lo estoy inventando yo, que en su concepción la cobertura sanitaria universal no significa una cobertura gratuita de todas las intervenciones sanitarias posibles, porque ustedes ocultan el deseo de una cobertura universal y gratuita. ¿Usted cree realmente que no es una irresponsabilidad en estos momentos pedirles a los españoles más sacrificios y generar un efecto llamada con la trata de emigrantes irregulares que van a ser sometidos a la esclavitud? Así que yo le agradezco mucho lo que Médicos del Mundo ha hecho, de verdad, en nombre de nuestro grupo, pero si tiene tiempo y seguro que hay conocimiento, aunque ya sé lo que me va a decir, creo yo, si tiene tiempo, contésteme. Gracias. Con la venia, señora presidenta. Bueno, muchas gracias
profesor Martín Moreno. Me llamo Juan Luis Steckman Olmedillas, soy diputado de Vox y hasta hace poco hematólogo en el Hospital de la Princesa. Bien, y yo había leído un poco sobre usted y le tengo que dar las gracias por su inteligentísima disertación, que ha tenido una acogida tan favorable por todas sus señorías. Yo creo que algunas señorías, cuando se den cuenta de todo lo que ha dicho, no estarán tan contentos con lo que ha dicho. Por otra parte, efectivamente, pues hago votos que se cumpla su predicción, que yo creo que también fue de la doctora Pastor, de que las elecciones, la salud pública no hace ganar elecciones, pero las hace perder. Bien, mire usted, esa es la cita, ¿verdad? Sí. Entonces, usted dijo que, en 2014, que ante el fallecimiento de muchísimos seres humanos de otra raza, pero que son tan personas como nosotros, y claro, enferman como nosotros, hemos permanecido impasibles. Bien. Por casualidad, como yo pertenezco a un grupo de la Red Europea de Leucemia en que tengo amigos de Corea del Sur y de Hong Kong, y como había estudiado un poquito lo que pasaba en esos países, pues estaba informado de lo que estaba pasando en China. Y por eso nuestro grupo, a priori, no a posteriori, el 11 de febrero propusimos el cierre de fronteras con China y poco después con Italia y con Corea del Sur. Bien, entonces usted había señalado ya en el 2018 que iba a haber una enfermedad X, ¿no?, que posiblemente usted afirmaba que iba a ser una zoonosis, el doctor Puerta también, y usted ha hecho un artículo muy interesante en el Real Instituto Elcano, que yo me he leído, en el cual muestra, de esa forma tan diplomática que tiene usted de decir las cosas, su escepticismo sobre la OMS. Es más, señala que últimamente la historia de la OMS ha sido una historia de fracasos. Con el SIDA, por eso se han quitado las oficinas para el SIDA, la tuberculosis y la malaria, con el ébola, y ahora mismo usted, también de una forma muy sutil y diplomática, dice que ha fracasado la OMS. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con usted, bueno, perdóneme por el atrevimiento, ¿no?, de que efectivamente necesitamos unas fronteras exteriores microbiológicas, esta sanidad exterior que usted menciona, porque además ya pues otros médicos, un médico de la CESUR, señalaba que en España no había protocolos comunes nacionales para alertas epidemiológicas, tanto detección externa como interna, que usted aboga por ellos. Pero al mismo tiempo aboga de que una vez más confiemos en la OMS, al mismo tiempo que ha dicho que no nos debemos fiar mucho de la OMS y de la y del ECDC, sonriendo como dice usted, ¿verdad?, porque tenemos que influir. Pero me pregunto yo, ¿no tendría que haber influido unas personas más relevantes del Ministerio en estos organismos? ¿Y no será mejor que nosotros confiemos en nuestras propias fuerzas? ¿No será mejor, como usted propone y como dice nuestro grupo parlamentario, que tenemos que tener una sanidad única, bien unificada y bien fuerte, localizada en el Ministerio de Sanidad? Entonces, sin más, estas pequeñas preguntas, su intervención la vamos a estudiar con delectación y con mucha minuciosidad. Con esto le doy las gracias de nuevo. Gracias, señora presidenta. Hola, buenas, señora presidenta. Doctor Hernández, muchas gracias. Me llamo Juan Luis Steckman, soy diputado por Vox y médico hematólogo en el Hospital de la Princesa. Mire, a lo largo de estas comparecencias, casi todos los preventivistas, con notabilísimas excepciones, han hecho una protección potente al Gobierno, es mi opinión. Pero bueno, le voy a leer
una carta de uno de los médicos que admiro más, el médico más abnegado que he visto en mi vida, compañero mío de residencia y también de hospital. Dice, desde el mes de diciembre, gran internista, no sé cuántos enfermos ven ustedes, pero desde luego él ha visto cientos de miles casi. Desde el mes de diciembre todo el mundo sabía que se trataba de una enfermedad respiratoria transmitida por vía aérea. No hacía falta esperar 5 meses para confirmar con evidencia científica lo que el sentido común y el instinto de la gente consideraba prudente hacer, cubrir boca y nariz con cualquier cosa para dificultar la propagación del virus de persona a persona y la contaminación ambiental. ¿Por qué la OMS, el ECDC, el Ministerio de Sanidad y hasta los servicios de medicina preventiva de los hospitales nos han refrenado en el uso de mascarillas mientras nos instruían para echar los mocos, en la manga de la camisa y nos obsesionaban con lavar con lejía todo lo imaginable? Es algo que supera mi capacidad de entendimiento. Al igual que no desaconsejar los eventos de masas ni controlar los vuelos provenientes del foco inicial de la epidemia. Y termina, los preventivistas tienen muchas explicaciones que dar y no han dado ustedes ninguna. ¿Qué papel han jugado aquí las sociedades científicas, doctor Hernández? Usted ha sido portavoz del SESPAS, ¿no es verdad? ¿Le digo cuántas publicaciones han hecho ustedes antes de marzo respecto al coronavirus? Usted lo sabe, ¿verdad? Ninguna. ¿Cuántas notas de prensa? Ninguna. Es decir, lo que nosotros proponíamos desde Vox el 6 de febrero, que era cerrar los puestos fronterizos con China, ¿ustedes por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, perdóneme, nosotros tenemos la obligación, y yo le agradezco muchísimo, ¿verdad?, el documento que todavía no me he leído, pero que me parece un buen documento. Pero sabiendo que ustedes no han hecho su función principal, que era la de prevenir, ¿usted me recomendaría a mí que yo le hiciese caso? Sinceramente. Le pido, ¿no creen ustedes, las sociedades científicas, que tienen muchísimas en SESPAS, que tendrían que hacer un poco de autocrítica, doctor Hernández? He terminado. Muchas gracias. Con la venia, señora presidenta. Muchas gracias, señor Alfonsel. Me llamo Julio Stegman, soy diputado por Vox y médico hematólogo. Mire, ustedes han hecho una cronología de cómo se ofrecieron al Gobierno en primeros de marzo y no fue hasta mediados de mayo cuando el Gobierno se comprometió con ustedes a contar con el sector. Por otra parte, habían mantenido en los primeros días del mes de marzo una reunión institucional con el equipo del Ministerio y aportaron ustedes al Ministerio todos sus contactos y listados de empresas de fabricación, importación y distribución. Si no es cierto, le ruego que me corrija. Luego, por otra parte, han dicho ustedes también que quizás conociendo cómo se estaba desarrollando la COVID en otros lugares geográficos, podrían haber enfocado una estrategia con un consenso de todas las autonomías en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, de este modo, compartir una única dirección. Mi pregunta es, ¿cree que, dado que ha habido mucha información sobre la irregularidad en algunas compras, cree que de esta forma se hubiese evitado irregularidades y además hubiésemos podido conseguir precios más baratos? Por último, nos gustaría preguntar que ustedes han señalado muchas veces que había que marcar un enfoque estratégico de las líneas de producción, ¿verdad?, que debería seguir nuestro sistema a medio, a corto y a largo plazo, y también la reserva estratégica de productos esenciales. ¿Cree que estos puntos son claves también para el Gobierno actual? ¿Tiene usted constancia de que se está realizando
un plan en ese sentido en las líneas de producción y me podría ilustrar sobre cuáles son esas y si se está realizando una reserva estratégica contando con ustedes? Porque además, claro, a nosotros también nos preocupa mucho, ¿no?, el tejido empresarial, mucho, claro, porque creemos que son los empresarios los que generan riqueza en este país, principalmente dando trabajo a los que trabajamos, pues, o bien en las empresas privadas o indirectamente en la pública. Y claro, creo que ustedes están muy preocupados por los pagos a proveedores y el pago que se vaya a realizar a ustedes. Y entonces me preocupa también si esto podría comprometer de alguna forma el compromiso, perdone por la redundancia, que tienen ustedes y que han demostrado, como se ha dicho aquí por otras señorías, a lo largo de esta epidemia, por ejemplo, el establecimiento de ese corredor aéreo que fue tan exitoso. Y sin más, le doy nuevamente las gracias y he terminado. Gracias. Hola, venia, señora presidenta. Muchísimas gracias, doctor Castellón. Como yo no soy famoso en estos pagos, pues me voy a presentar. Me llamo Juan Luis Tecman Olmedillas, recién diputado en Vox y soy médico hematólogo. Mire, usted, lo primero, tengo que felicitarle porque usted creó, si no me equivoco, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Eso es un hito. Entonces, quiero felicitarle por eso y a los que le nombraron. Bien. Lo segundo es muy sencillo. En estos momentos tenemos dos posibilidades para acabar con la epidemia. Uno, inventar un medicamento. Y otro, desarrollar vacunas. El desarrollo de vacunas, si lo tengo bien entendido, es un proceso muchísimo más difícil, muy largo. Y en estos momentos estamos en el dilema de esa sábana que es demasiado corta. Y me da la impresión de que si, como la capacidad de producción de vacunas es limitada, lo que demos a la COVID, a lo mejor lo quitamos a la gripe. Creo que la OMS ya ha detectado dificultades para algunas otras vacunas. Le pregunto sobre la situación de las vacunas, porque realmente ahora mismo pues parece que es nuestra esperanza. Ya creo que en 2009, a raíz de la epidemia H1N1, se pensó en incentivar la producción nacional, si no me equivoco. Eso se acabó. Se acabó posiblemente porque las cosas se pasan, la sociedad mira a otro lado y bueno, pues existe el riesgo de que suceda esto así de nuevo. Me pregunto si eso no sería una opción que tendríamos que reconsiderar. Y en este sentido, lo que yo soy conocedor, y ayer se lo dije al señor ministro, creo que fue ayer, ya he perdido la cuenta de las veces que he hablado con él, que hay dos investigadores españoles, el doctor Esteban y el doctor Enjuanes, que están desarrollando vacunas, pero claro, para desarrollar una vacuna se necesita hacer ensayos clínicos y para hacer ensayos clínicos se necesita una gran financiación. Entonces, le he hecho varias preguntas y termino con una. ¿Cree usted que el Gobierno está en estos momentos apoyando suficientemente el tema de las vacunas o está siendo ingenuo y está pensando que el reparto de vacunas va a ser realmente atendiendo a las necesidades de España? ¿Y qué podría hacer el Gobierno para incentivar que estas vacunas, que a mí particularmente dentro de mi visión de hematólogo pues me parecen muy interesantes, pero que puedo estar equivocado, ¿qué recomendaría usted al Gobierno para que incentivase la realización de estos ensayos clínicos que sin duda nos pondrían en una situación por lo menos de esperanza?
Y aquí termino, señora presidenta. Muchas gracias de nuevo, doctor Castellán. Hola, venia, señora presidenta. Señora Lecuona, me llamo Juan Luis Steckman, soy diputado de Vox, médico hematólogo. Bien, me ha gustado mucho su exposición y yo la verdad es que necesito pensarla muchísimo, porque me ha cambiado usted pues el marco conceptual y, bueno, pues no le puedo preguntar cosas que yo creo que beneficien mucho ni a usted ni a sus señorías, ¿no? Claro, usted nos alerta respecto a esto, pero es que ya me parece que es demasiado tarde, ¿verdad? Es decir, hemos cedido tantos datos, una infinidad de datos tan enormes, que bueno, incluso yo dudo mucho de la anonimización y pseudonimización. He hecho muchos ensayos clínicos, pero incluso de la actividad asistencial, es decir, que eso, cuántos agujeros hay en eso, en confidencialidad, ¿no? Y claro, aquí está, como siempre, el equilibrio entre la seguridad y la libertad. Y ese es un gran compromiso, un gran equilibrio que, por ejemplo, pues si España quiere protegerse, evidentemente va a tener que hacer alguna evaluación de los viajeros que vienen a nosotros. Y por otra parte, ya en el entorno laboral, después la Ley 3195 de 8 de noviembre dice que el empresario debe vigilar periódicamente el estado de salud de sus trabajadores frente a todos aquellos riesgos que sean inherentes al trabajo. Ello le obliga a introducir todas las medidas preventivas que sean precisas para evitar un contagio. Naturalmente tiene que ser voluntario por parte de los trabajadores y tiene que ser algo entre el empresario, los sindicatos y el trabajador individual, pero sin duda alguna para ofrecer un entorno seguro, no veo otra solución que esos datos sean obtenidos de alguna forma, evidentemente evitando el abuso y la permeabilización de esos datos. A mí me importan un bledo las aguas de Venecia. La verdad es que ahora mismo me parece que este mundo es una catástrofe y lo que estoy deseando es volver a la normalidad y espero que haya más vuelta al pasado en muchos de los sentidos. Solamente para decirle esto y preguntarle sobre todo a nivel laboral, porque ahora necesitamos poner el país otra vez a trabajar. ¿Cómo se va a conciliar eso? Y no sé si es pedirle demasiado, pero ofrezca por ejemplo, una solución para que podamos recibir a los turistas de una forma. Nosotros hemos pedido en nuestro grupo, dentro de este deseo de que se recupere la economía, termino, señora presidenta, que haya un certificado y que los turistas tengan una PCR hecha en los 48 horas antes de venir, aun sabiendo las limitaciones de esto. Y que luego, como otros países, se hagan test serológicos que incluso se podían hacer en las salas de espera. Esto es, por supuesto, muy limitado, pero desde luego lo que no podemos hacer es ser otra vez un coladero infeccioso. Nos preocupa mucho, estoy seguro que a usted también. A lo mejor tenemos que sacrificar, porque mire, hay una aplicación que tengo yo aquí que se llama MediSafe, en el cual pues le pongo, menos mal que no tomo muchas pastillas, pero es poner las pastillas, no sé qué, tal, cuándo las tomas y le das los datos, deben tener unos datos enormes, ¿no? Y eso existe ya, a lo mejor es un poquito tarde ya para esto, ¿no? Y luego señalar la paradoja. No sabemos contar los muertos, no hemos hecho una base de datos única
y no creo que sea por respetar la confidencialidad, sino simplemente por inepcia. Pero bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias.